Puedes sentarte, iglesia. Buenas noches. Qué tiempo, un tiempo de adoración a nuestro Dios, donde podemos conectarnos. Hemos estado hablando estas últimas 4 semanas acerca de lo que es la verdadera adoración o cómo podemos adorar al Señor. La primera semana hablamos acerca de cómo cuando nosotros cumplimos el propósito para aquello que hemos sido llamados, adoramos al Señor. También hablamos acerca de cómo cuando somos obedientes a nuestro Señor a través de las enseñanzas que Él nos ha dejado en su palabra, estamos adorando al Señor. La semana pasada hablábamos de cómo cuando nosotros somos agradecidos con el Señor, adoramos al Señor. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo cuando nosotros nos convertimos en un sacrificio vivo delante de Dios, lo adoramos. Yo no sé tú, iglesia, pero yo estoy sumamente contento por poder ver cómo nuestro Dios nos está llevando desde estar cómodamente reuniéndonos en la biblioteca hermosa, y el Señor nos ha traído hasta esta carpa, y hemos ido siguiendo esa nube como la nube que guiaba al pueblo de Israel por el desierto, nuestro Dios mismo guiando a su pueblo. Y en cada paso que damos buscamos obedecer lo que el Señor nos dice. A veces o muchas veces no va de la mano de nuestra comodidad o de lo que nosotros pensamos o creemos, pero el Señor ha sido bueno. Y este próximo lunes vamos a iniciar con ese altar de adoración 24/7. Yo no sé de verdad si tú estás contento o no estás contento. Yo puedo identificar 4 tipos de pensamientos antes de iniciar con este altar. Y cada uno de ellos creo que el Señor los permite y son necesarios. Porque la Biblia nos enseña que siempre va a haber situaciones en el corazón o dentro del cuerpo de Cristo que vamos a necesitar un tiempo para carburar. Hay la posición que enfrentó Nehemías, de Sanbalat y Tobías, que estuvieron ahí y había una cierta oposición. Es bíblico. Y a veces esa oposición es necesaria para demostrar que aquello es verdadero. Hay otro tipo de espíritu o actitud de Gamaliel, como cuando le dijeron: oye, calma a estos cristianos, vamos a calmarlos, vamos a desaparecerlos. Y Gamaliel se levantó como un maestro de la ley con mucha sabiduría y dijo: vamos a dejarlos porque quizá estamos luchando contra Dios. Ya el tiempo nos lo dirá. Y el tiempo lo dirá si lo que estamos haciendo. Hay algunos a lo mejor que están con cierta indiferencia y dicen: ay, otra locura de Gerardo. ¿Ahora qué se le ocurrió? A ver cuánto tiempo le dura el vuelo. Está bien. Pero hay otros que su corazón hierve porque han entendido el propósito de este altar. Porque han entendido que este altar no tiene nada que ver con Gerardo ni con usted. Tiene que ver con la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene que ver con un corazón de hijos de Dios que han entendido que el propósito para el que fueron creados fue para adorarlo a su Rey. Y como el Señor ha puesto ese sueño en nuestro corazón para poder levantar un altar de adoración en unidad. Cada semana cuando voy a compartir la palabra del Señor, obviamente mi preparación es toda la semana. Para mí
lo que vengo a compartir con ustedes es algo sumamente importante y es una responsabilidad muy grande de vivir en santidad, de vivir una búsqueda del Señor día a día. Algunos de ustedes se me han acercado y me han dicho: Gerardo, te vemos muy cansado en los videos que estoy mandando diariamente. Y tiene razón. El video que vieron hoy en la mañana lo filmé a la 1 de la mañana y me levanté a las 3:30. Entonces son los últimos 38 días, he dormido alrededor de 3 horas y hemos trabajado y hemos servido y hemos hecho. Pero mi compromiso, yo soy un hombre de compromisos, que amo a Dios, y mi compromiso fue de 40 días y voy a cumplir, aún saliendo de mi área de confort y comodidad. Y mi clamor cada vez que vengo y camino todo esto y veo lo que el Señor está levantando, el poder ver a cada uno de ustedes o a muchos de ustedes contribuyendo de alguna manera para levantar ese altar, para mí es un gozo tremendo. Como la misma manera la gente que es indiferente me da cierta tristeza, pero yo sé que es parte y es necesario, porque eso busca que nosotros luchemos aún más por lo que vale la pena. Y el día de hoy yo acostumbro a hacer algo de ejercicio antes, estudio, aterrizo el sermón de lo que el Señor me ha ido diciendo, y siempre busco algún tipo de mensaje en YouTube. Mientras estoy corriendo siempre escucho un mensaje, un sermón, alabanza, de alguna manera me nutro. Y el día de hoy encontré un video que creo que Dios puso en el momento correcto, porque es lo que hay en mi corazón, es lo que arde en mi corazón. Y cuando yo vi ese video, ya lo he visto hace mucho tiempo, pero no lo recordaba. Dije: yo tengo que compartir con la iglesia este video, porque es algo de lo que creo que Dios va a hacer en este lugar. Y algunos de nosotros todavía no entendemos la trascendencia de lo que Dios va a hacer. Pero yo le quiero decir, cuando nosotros glorificamos a Jesucristo, el Espíritu Santo se mueve con poder, porque ese es el propósito. Porque el Espíritu Santo se goza cuando nosotros obedecemos al Padre, cuando adoramos al Hijo. Él vive en nuestro corazón y esa alegría se comparte. Y yo veía el caso de un altar de adoración, un monte de oración que hay en China. Y cuando yo veía, cada vez que lo veía, decía: Señor, yo sé que tú vas a hacer eso en Monclova, yo sé que tú vas a hacer esto en nuestra iglesia, y me siento honrado. Y cada uno de nosotros que formamos parte de esta iglesia o que de alguna manera están relacionadas, me encanta que en el rol de adoración hay iglesias registradas, iglesias de la ciudad. Yo no sé si todos ya estén ustedes registrados, pero hay iglesias que están viniendo a registrarse. Y le quiero pedir a Sergio que nos ayude a poner ese video en YouTube, que póngale mucha atención. Gracias por mantenerse en sintonía. Un movimiento de oración sin precedentes se está levantando en China. 24 horas al día, 7 días a la semana, miles de cristianos se reúnen en el noreste del gigante asiático. Lo que comenzó hace 6 años como una pequeña reunión se ha convertido en una iniciativa nacional de oración que une a cientos de iglesias chinas. Nunca se ha permitido que cámaras de televisión filmen los servicios de oración, pero nuestro compañero de CBN News, George Thomas, tuvo acceso exclusivo. Este es su reporte desde China. Durante años, el gobierno chino trató de apagar el cristianismo. A finales de los años 40, unos 500,000 cristianos chinos fueron asesinados a causa de su fe. Ahora, décadas más tarde, en lo que oficialmente sigue siendo un país ateo, el cristianismo es la religión de más rápido crecimiento. Soñamos que algún día construiríamos una iglesia enfocada en la oración por China y el mundo. Ha Bining y su esposo Fen Kai son testigos de este profundo mover de Dios a través de China. En 2000, la pareja cristiana tuvo el sueño de convertir este pedazo de tierra, ubicado en una esquina del noreste de China, en un lugar dedicado a la oración. Dios nos dio la visión de ayudar a las iglesias para que oren unidas durante 24 horas continuas por China y el mundo.
9 años después, con la construcción casi terminada, la pareja envió correos y mensajes de texto a amigos y pastores para invitarlos a una reunión de oración. No sabíamos quiénes ni cuántos llegarían. Yo oraba para que al menos vinieran personas de 7 iglesias. Para mi gran sorpresa, 70 iglesias nos acompañaron ese día. Este es un video casero de esa primera reunión. 愿亡民在这里祷告，他们的心灵在这里面能够得到医治。愿神的灵像五旬节的灵降在马可楼一样降在这殿。愿每个在这里祷告的人都被圣灵充满，被神得着。愿来到这里的人被神所得着，也得着神，因为被神所使用。 Quedamos abrumados por la respuesta. Superó totalmente nuestras expectativas. El centro de oración comenzó en 2009. Desde entonces, 617 iglesias de toda China se han inscrito para orar 24 horas al día. Tenemos 3 objetivos principales. Primero, que este sea un lugar donde la gente pueda estar en paz con los demás. Segundo, que Dios utilice este lugar para que las iglesias se arrepientan y se comprometan con los demás. Tercero, que sea un lugar donde la gente pueda estar en paz con Dios. Cristianos de más de 100 países han visitado el centro de oración. Todos los días recibimos huéspedes de todo el mundo. Es muy emocionante ver a la gente orar. Estos intercesores saben que Dios está haciendo algo especial en China. Cuando los comunistas tomaron el poder en los años 40, había 4 millones de cristianos en China. Hoy en día, más de 100 millones siguen a Jesucristo. Los expertos dicen que si la tasa de crecimiento actual se mantiene, en menos de 2 décadas, China será la nación cristiana más poblada del mundo. Feng Kai dice que Dios usará a China para ser de bendición para los demás países. Creo que nuestra vida como cristianos debe ser de bendición para otros. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás de bendición. Dios lo bendijo y bendice a la iglesia china. Kai y otros creen que iniciativas de oración como esta han sido claves para el crecimiento de la iglesia. Orar durante 24 horas seguidas no es una tarea fácil de lograr. Disfrutamos 24 horas de oración en la presencia de Dios. Necesitamos muchas oraciones. Con ellas, nuestro corazón se ensancha. Conforme pasa el tiempo, las oraciones nos inspiran a amarnos unos a otros. En 2011, en el terreno del centro de oración, se estableció un nuevo seminario y escuela cristiana de negocios, que entrenan a la siguiente generación de pastores y líderes empresariales para cambiar a China en nombre de Jesucristo. Para Ha Bining y su esposo Feng Kai, este lugar es un sueño hecho realidad, dado por Dios para unir a las iglesias en China y llevar las buenas nuevas del amor de Cristo hasta los confines de la tierra. Este es el núcleo del cristianismo. Todos estamos de rodillas alzando nuestras manos y orando para que el evangelio continúe extendiéndose por el mundo y aquí en China. George Thomas, CBN News, China. ¿Por qué si pasó en China, por qué no en Monclova? Todo comenzó con un sueño que Dios puso en el corazón de esa pareja. Dios ha puesto el sueño en el corazón de esta iglesia. Y nosotros no necesitamos 9 años para levantar un lugar. En meses Dios nos puso en este lugar. Y en semanas el altar de adoración está listo. Esto no es una iniciativa más. Esto es algo que nació en el corazón de Dios y Él lo va a sostener. Porque el único propósito de ir a ese lugar cuando nosotros entramos es adorar a Jesucristo. Y con eso tiene sentido, con eso tiene propósito, con eso es más que suficiente. Y el sueño que hay en nuestro corazón es que
la unidad de esos de cientos de iglesias se dé en este lugar. Yo recuerdo uno de los profetas que estuvieron aquí hace un tiempo, me decía: Gerardo, yo no sé, tuve una visión de que yo veía muchas banderas de muchos países en este lugar. Y cuando vi ese video dije: wow, Señor. Pero si solamente 164 personas fueran necesarias para mantener el fuego ardiente ahí de esta iglesia y adoráramos al Señor día y noche, todos los días y hasta que Cristo venga, eso es suficiente. Porque donde el nombre de Jesús es adorado, ahí va a estar su presencia. La vida es una iglesia que ama a Jesús. La vida es una iglesia que adora a Jesús. La vida es una iglesia que busca de rodillas al Maestro. Y ese lugar va a ser un lugar que va a arder en adoración. Y el día de mañana, primeramente Dios, a las 8 de la noche estaremos ahí toda la iglesia cantando y adorando al Señor. Y a las 10 de la noche va a iniciar. No es coincidencia que el día lunes a las 12 del día en este lugar vamos a tener un convivio de 400 pastores de todo el estado, los cuales estarán orando ese lugar. ¿Usted cree que Dios se equivoca? ¿Usted cree que esa es una coincidencia? ¿Usted cree que Dios de repente dijo: les voy a mandar exactamente el mismo día que el altar inicia? Monclova es el centro del estado de Coahuila, y en este lugar está mandando a más de 400 pastores de todo el estado, a los cuales invitaremos a que sean parte de esto. Iglesia, si tú eres parte de esta iglesia y no te incorporas, vas a dejar pasar la bendición. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a orar a Él. Si quieres ponerte de pie o arrodillarte ahí en tu lugar, donde lo que tú quieras. Vamos a humillarnos delante del Señor y a pedirle de su bendición, de su guía. Que Él en esta hora nos hable a través de su palabra, pero también que Él respalde esto, lo cual ha puesto en nuestros corazones como un sueño. Señor, aquí estamos delante de ti. Tú has escogido, Señor, esta ciudad, este estado. Has escogido esta iglesia, Señor, para levantar este altar de adoración a ti. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y el único propósito, Señor, de levantar este lugar de adoración es darte gloria, Jesucristo. Te pedimos que tu presencia se manifieste en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva libremente, tocando corazones, trayendo libertad a este lugar. Recibe, Señor, la adoración. Recibe como una ofrenda agradable. Ponemos en tus manos esta reunión de pastores del próximo lunes. Ponemos en tus manos esta reunión de adoración por la noche para iniciar. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú sensibilices a toda tu iglesia para que cada uno de nosotros seamos parte de ella. Señor, que aún los niños vayan a ese lugar, Padre, y aprendan a adorarte desde que son pequeñitos. Señor, háblanos a través de tu palabra. Quita toda palabra, Señor, que sea mía, y sé tú, Espíritu Santo, hablándole a tu iglesia en esta hora. Nos humillamos delante de ti, reconocemos tu grandeza. En el nombre de Jesús, amén. Amén, puede sentarse. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, amados hermanos, Dios se dirige a la iglesia, se dirige a ti, se dirige a mí. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio
que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Nosotros a veces estamos acostumbrados a dar cosas que podemos palpar. Algunos de nosotros, cuando queremos dar un regalo, regalamos cosas que nos gustan a nosotros. Aquí está mi mamá, me gozo, gracias a Dios que está aquí. Te amo, mami. Mi hermano, su novia. Te amo, Edgar. Te amo, Lucía. Y me acuerdo una vez que mi mamá, no recuerdo si era tu cumpleaños, mami, o el día de la madre, y pues yo me fui a Simaco o alguna de estos, traía dinero y dije, Señor, le voy a comprar un regalo a mi mamá. Creo que te compré una licuadora, mami, o algo así. Y yo le decía, no, más si tiene velocidades, y pues a un ingeniero, ¿no? Y el corte, y no me acuerdo, algo así. No quiero decir mentiras, pero recuerdo que mi mamá me vio así como, ay, gracias, mijito, más trabajo, gracias. Muchas veces nosotros regalamos cosas que nos encantan, pero sería muy padre poder conocer a la otra persona cuando le vas a regalar algo. Y muchos de nosotros, el problema es que no conocemos a Dios, y cuando nos acercamos a Él le regalamos cosas o le ofrecemos cosas que no le agradan. Pero creo que Romanos capítulo 12 versículo 1 nos enseña, nos hace no fallar al blanco, porque nos dice que la verdadera forma de adorarlo, lo que a Él le agrada, es que nosotros nos presentemos de Él como un sacrificio vivo y santo. Vivo y santo. Antes se presentaban sacrificios muertos, eran animales muertos lo que se presentaba, y una persona viva estaba a un lado presentando el sacrificio. Y la sangre que era derramada por el animalito era quien lavaba la culpa de aquel hombre. Pero muchas veces el corazón de las personas no tenía un verdadero arrepentimiento, o no tenía un sentimiento que a Dios le agradara. Cuando nosotros estamos vivos a la carne, esta carne que nos gobierna, cuando nosotros permitimos que los deseos de este mundo, que esta carne sea quien gobierna nuestra vida, lo más probable es que sea, cuando vamos adelante de Dios, presentemos un sacrificio vivo pero desagradable, porque Dios no gobierna. Por eso la Biblia nos enseña que la manera de presentarnos delante de Dios es, aun y cuando estamos en esta carne que lucha por hacer lo malo, con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, es cuando nos presentamos en santidad, cuando nos presentamos de una manera que a Dios le agrade. Vivo y santo. ¿Por qué algunos de nosotros no agradamos a Dios cuando nos presentamos delante de Él? Porque algunos de nosotros nos comportamos de una manera religiosa y creemos que la santidad tiene que ver con dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de decir maldiciones, venir a la iglesia, etcétera, etcétera, hacer cosas o dejar de hacer cosas. Creo que hay un punto muy importante que Romanos mismo nos guía para entender cómo podemos vivir una vida agradable a Dios. Muchos de nosotros no hemos dado ese paso, y aun cuando venimos a Cristo, muchos de nosotros, o quién de nosotros no quiere recibir a Jesús. Yo creo que la mayoría de las personas que le dices, oye, ¿quieres recibir a Jesús?, te dicen sí, pero nunca le compartimos a la gente, nunca le hablamos acerca de lo que debe ser previo a recibir a Jesús, que debe ser el arrepentimiento, el estar dispuesto a un cambio de vida. Entonces muchas veces la iglesia está llena de personas que recibieron a Jesús pero nunca se arrepintieron de sus pecados. Entonces lo más probable es que no tengan una relación personal con Jesús, y creen que hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas y venir a la iglesia ya te hace cristiano, cuando eso es una equivocación.
Entonces me encanta que el versículo 2 nos da una gran enseñanza. Romanos 12:2, acompáñeme a leerlo, por favor. Dice la Biblia: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué es importante que permitamos que Dios nos cambie la manera de pensar? Porque tú eres el resultado de lo que piensas. Porque actuamos en base a lo que pensamos. Y si hay algo que esté en nuestra mente que es correcto, lo más probable es que acabemos haciendo aquello. Yo te quiero decir que cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, en ese momento es un cambio espiritual. Es algo espiritual en tu vida donde te conviertes ya no en creación de Dios, eres un hijo de Dios. Ese es un cambio instantáneo. En el momento que tú eres sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra en tu vida. Pero hay otro cambio que tiene que desarrollarse, y este cambio va poco a poco, porque es el cambio de lo que hay en la mente. Renovar la mente primero lleva una decisión y es parte de un proceso. Es parte de un proceso. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice lo siguiente. Fíjate, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Pero es importante que entendamos que el proceso del cambio en nuestras acciones es conforme nosotros le damos la oportunidad a Dios de ir renovando nuestra mente. Porque si no, vamos a empezar a hacer las mismas cosas, vamos a pensar las mismas cosas y nos vamos a equivocar. Entre más conocemos a Dios, vienen los cambios reales a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 32. Dice la Biblia, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Pero hay un pequeño problema. Algunos de nosotros conocemos la verdad, pero hace poco yo, meditando en segunda de Tesalonicenses, me di cuenta por qué muchos de nosotros obedecemos la verdad y muchos no la obedecemos. Fíjese lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Dice: se valdrán de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Están hablando de los acontecimientos que habrán antes de la segunda venida del Señor. Dice: porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Algunos de nosotros somos engañados y creemos mentiras porque conocemos la verdad, pero no amamos la verdad. Nosotros tenemos que amar la verdad, porque cuando amamos la verdad, amamos a Jesús, buscamos la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que empieza a purificar nuestra mente, a purificar nuestro corazón, y empieza a crear esos cambios de comportamiento para que no nos mantengamos imitando las costumbres que hay en este mundo. Cuando tú no amas la verdad, no buscas la verdad en la palabra. Por lo tanto, cualquier corriente religiosa o cultural te va a llevar
y te va a hacer caer, aun y cuando seas hijo de Dios. Porque recuerde, el cambio más importante que hay en nuestra vida obviamente es el espiritual, y ese es instantáneo. Pero el cambio de mentalidad y de acción es un cambio que se va dando poco a poco. Por eso podemos ver algunos cristianos que aun y cuando tienen años en el camino del Señor, ni siquiera se han bautizado, ni siquiera han obedecido algo tan sencillo como esto, y viven siguiendo las corrientes de este mundo. Por eso nos enseña la palabra que nosotros debemos de presentarnos en santidad como un sacrificio vivo a nuestro Señor, permitiendo que Dios cambie nuestra manera de pensar. Y aun y cuando estamos vivos y estamos dentro de esta carne pecaminosa que lucha con el Espíritu Santo para que hagamos lo que es correcto, podamos en realidad vivir vidas diferentes que honren a nuestro Dios. El versículo 3 nos habla acerca de cuál va a ser el mayor enemigo para que Dios pueda cumplir el propósito en tu vida y en realidad seas un instrumento de adoración para el Señor. Versículo 3 dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, habla el apóstol Pablo, dice: le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Algunos de nosotros nos estorba la soberbia, nos estorba la altivez, nos estorba el egoísmo, y muchos de nosotros tenemos hasta un complejo de superioridad, de que somos más o sabemos más que los demás, cuando lo único que mostramos es el complejo de inferioridad que tenemos. El egoísmo, la soberbia, el creer que sabes mucho, no permite que el Espíritu Santo trate contigo, te ministre y te corrija y te guíe en aquellas áreas de tu vida que no le agradan al Señor. Nuestro egoísmo, nuestro super yo nos hace caminar de una manera que ofende al Señor. Y cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, no somos una ofrenda agradable. Podemos ser una ofrenda viva, pero no santa, porque en nuestro corazón hay un rey, y ese rey soy yo mismo. Por eso nosotros tenemos que tenemos que eliminar la soberbia, el egoísmo y ese síntoma de superioridad que a veces aún opera dentro de la iglesia. No, yo sé mucho de la Biblia, a mí nadie me puede corregir. Y apenas le das una palabra y él te da 10 palabras, y siempre esa persona está bien, y no se sujetan ante la autoridad que Dios pone. Eso nos va a estorbar y nos va a hacer tropezar a nosotros y a algunas personas que nos escuchan dentro de la iglesia. Dios quiere que dejemos todo eso a un lado y que en realidad caminemos limpios y santos en su presencia. Y todo esto tiene un propósito, todo tiene que ver con la adoración al Padre y con el propósito de la iglesia. Me encanta porque del versículo 4 y 11 nos explica esto. Primero nos habla Pablo y nos prepara acerca de cuál es el sacrificio agradable que Dios quiere, cómo debemos de ser transformados en nuestra manera de pensar, y cómo va a haber algo que va a tratar de tropezar lo que Dios quiere hacer en nosotros, que es tu yo, tu egoísmo y tu soberbia. Pero cuando nosotros fluimos y hacemos a un lado nuestro yo, cuando permitimos que Dios nos permita cambiar en nuestra manera de pensar, el Espíritu Santo se mueve libremente en nosotros sin obstáculos. Nosotros nos presentamos en una ofrenda agradable al Señor, santos y puros, y es en ese momento de donde Dios dice: puedes ser parte del cumplimiento del propósito para el cual yo te tengo. Versículo 4 dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica,
El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Aquí empieza a dar sentido todo esto. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Cuántos de nosotros queremos los dones del Espíritu Santo? Levante su mano de corazón. Yo te pregunto, y es una pregunta que he estado haciendo: ¿por qué quieres los dones? ¿Por qué quieres tener los dones? Porque amas con todo tu corazón a la iglesia. Porque si no amas a la iglesia, no tiene ningún sentido que tengas los dones de Dios, porque el propósito para el cual Dios equipó a la iglesia con sus dones es para edificar su iglesia. Y si nosotros no estamos dispuestos a amar a la iglesia, vamos a usar esos dones para exaltarnos a nosotros mismos, como lo podemos ver hoy en día con tantas personas. El super recontra megapóstol, inclínate ante él, robándose la gloria que solamente le pertenece a Jesucristo. Dios va a derramar sus dones sobre su iglesia el día que seamos humildes, el día que ese egoísmo, esa soberbia está fuera de nosotros, el día que hemos sido transformados en nuestra manera de pensar y vayamos rectos, que no cualquier corriente de doctrina nos pueda desviar. El día que adoremos a Dios y vayamos vivos, santos, es en ese momento donde el Señor derrama sus dones en esta iglesia para poder ser de bendición y que lleguen miles y miles de personas y puedan conocer a Jesucristo, no a los superprofetas ni a los superpastores. Porque el evangelio tiene que ver con Jesús, no con ningún hombre, porque todos los hombres fallamos. Dice: por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, qué padre, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, pues anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros tomamos ese don que Dios nos recibe y lo ponemos como una ofrenda agradable ante el Señor, quitando nuestro yo: Señor, aquí estoy, con todas mis fallas, con todos mis errores, con todos mis defectos, aquí estoy delante de ti, Padre. Es en ese momento donde Dios empieza a usarte, y todo tiene que ver con el amor. Con el amor, dice el versículo 9: no finjan amar a los demás. Hermano, ¿cómo estás? Te amo. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Sin flojera, con entusiasmo y amándonos unos a otros, es como vamos a agradar a Dios cuando lo servimos. Me encanta, hoy tuvimos un momento hermoso, todos los varones que nos acompañaron el día de hoy. Fuimos al altar a las 5 y feriecita de la mañana a orar. Y llegamos y vimos a Ángel, que estaba ahí con su cubrebocas,
su cachucha, todo lleno de polvo, poniendo ladrillo tras ladrillo con tanto amor. Toda esta semana, 4 de la mañana y pegando, y lo ve. Digo, Ángel, te voy a ayudar a bajar los bultos de cemento. No, es una ofrenda que yo le quiero dar al Señor. Y lo hacemos de madrugada. ¿Por qué? Porque de día están las actividades que no podemos dejar. La obra de Dios no se agrada de la gente perezosa. Dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Tenemos un Dios trabajador que trabajó 6 días y el séptimo descansó, dándonos un ejemplo. Obviamente Él no necesita descansar, pero es una enseñanza para cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por todos aquellos que aman la obra y que se desvelan y trabajan duro. Pero cada uno de nosotros nos toca con esmero y con entusiasmo servir a nuestro Señor. ¿Cuándo adoramos al Señor? ¿Cuándo tenemos la oportunidad de adorar al Señor? Dice la Biblia, el versículo 12 y 13: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades. Pero escuche bien esto: y sigan orando, sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad, el amor. Iglesia, si hay algo que nos va a hacer caminar, que nos va a guardar, que nos va a mantener en el propósito claro, es si somos una iglesia que dobla las rodillas y ora a su Dios, adora a su Dios. Muchas iglesias quisieran tener la bendición de, en el momento que tengan el deseo, venir a un lugar a adorar, pero a veces sus templos están cerrados. Este lugar no solamente va a estar abierto para aquellos que van a estar esa hora cubriendo, sino para cualquiera de ustedes. Si usted va pasando por este lugar y voltea y ve el altar de oración, y el Señor le dice: entra un ratito, deja un poco la actividad, llega, puedes entrar y vas a entrar a una atmósfera de adoración. Es mi sueño y mi deseo que un día, cuando tener un anuncio que diga ahí, si estás deprimido, si estás triste, si tu vida no tiene sentido, si va alguien con una pistola a la cintura o un cuchillo, o va a un lugar a quitarse la vida y ve ese anuncio y diga: aquí hay esperanza, y pueden llegar y entrar, y el Espíritu Santo toque a ese hombre y caiga a los pies de Jesús y empieza a llorar y diga: no sé por qué lloro, pero algo tocó mi vida, y haya alguien ahí de la iglesia que le pueda compartir del amor de Dios, y ese hombre, en lugar de suicidarse, pueda conocer a Jesús, conocer a su Salvador y transformar su vida, y así no haber dejado unos niños huérfanos, tener una esposa transformada, un hombre transformado por el poder de Dios. Yo sueño con eso, sueño con eso. Porque la oración transforma naciones, transforma estados, transforma ciudades. Esta ciudad está colapsada en la economía por lo que pasó en Altos Hornos, muy triste. Pero el proveedor de Monclova no es Altos Hornos, es Jesucristo. Y podrán colapsar todas las empresas de la región, pero si Jesús nos mantiene, esta ciudad se va a mantener, porque nuestra fe está en Jesucristo, porque somos un pueblo que adora y un pueblo que ama a su Salvador. Tenemos que despertar, iglesia. Adoramos a Dios. Adorando al Señor vencemos el mal. Muchos de nosotros nos vemos afectados por personas que nos hacen daño y nos queremos desquitar y queremos hacer nosotros con nuestra propia mano. Queremos desquitarnos, pero yo te voy a mostrar la manera que nos enseña la palabra. Bendigan a quienes les persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. ¿Qué?
Ese hombre lo que hizo, esa mujer lo que hizo. Jesús te dice, ora por él y pídele que lo bendiga. Esa es la manera que los hijos de Dios se defienden, orando por aquellos que los afectan, orando por aquellos que hacen cosas malas contra ellos. Dice, alégrense los que están alegres y lloren los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Otra vez el orgullo y la soberbia. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, iglesia, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Los hijos de Dios nos defendemos haciendo el bien a aquellos que nos hacen mal. Los hijos de Dios nos defendemos adorando a nuestro Dios cuando otros creen que se aprovechan de nosotros. Adoramos a Dios cuando somos constantes en lo que hacemos. Hebreos 12, del 1 al 3. Termino con esto. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Iglesia, tenemos que perseverar. El amor de Jesús por ti lo hizo perseverar e ir hasta la cruz a derramar su sangre en la cruz del Calvario. El Jesús del Antiguo Testamento, José el soñador, 13 años vivió con injusticias hasta que llegó a ser el segundo hombre más poderoso del planeta a un lado del faraón de Egipto. Dios lo puso ahí para cumplir un propósito para su iglesia, para que muchos años después pudiera llegar el pueblo de Dios en medio del hambre y ser recibidos como reyes y recibir la tierra de Gosén, la tierra más hermosa de Egipto. Fue un Jesús en el Antiguo Testamento. La fidelidad de nuestro Señor Jesús nos dio salvación. Nosotros somos cristianos. Imitamos a Jesús. Tenemos la naturaleza de Jesús porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Basta, iglesia, de ser inconstantes en nuestros caminos. Basta de hoy si tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas. Basta de depender de las ganas. Tenemos que, como dice la palabra, ser perseverantes, siempre estar ahí y listos para lo que Dios nos llame. Iglesia, Dios nos ha dado una gran responsabilidad con este altar de adoración. Y cientos de iglesias vendrán a este lugar a adorar. Pero Dios nos ha dado la responsabilidad como casa a nosotros. ¿Cómo vamos a actuar
como lo hizo Jesús, como lo hizo José, siendo fieles para hacer bendición al pueblo de Dios? ¿O vamos a ser insensibles y vamos a dejar todo a un lado? En el cielo, esos seres vivos adoran al Padre 24/7. Y estoy seguro que este lugar estaría lleno de ángeles, y ahí estarán adorando al Padre 24/7, porque para eso fueron hechos. Cada uno de nosotros fuimos hechos para lo mismo. Y aun y cuando los ángeles quisieran hacer que ese lugar estuviera dirigido por ellos 24/7 y adorar al Señor, ellos no lo pueden hacer, porque el Padre nos ha escogido a nosotros. ¿Cómo vas a reaccionar, iglesia, ante lo que el Señor ha puesto delante de nosotros? Creo que somos una iglesia de hombres y mujeres valientes. Yo invito a todos aquellos que el día de hoy entiendan lo que el Señor ha traído y que quiera tomar ese compromiso delante del Señor de mantener la adoración en ese lugar. Son 164 personas las que se requieren. Ahorita creo que Valde le faltaban 8 nada más, pero usted se puede anotar a 1 hora con otra persona. A mí me encantaría que hubiera papás o mamás que dijeran: hijito, quiero que te apuntes 1 hora y yo te voy a llevar. Y que llegaran los niños a adorar ese lugar, o que fueran los jóvenes y vinieran con su papá. Qué hermoso sería. Pero al final es una decisión personal. Todos aquellos que el día de hoy quieren hacer un compromiso con el Señor, los invito a que se pongan de pie. Y si no sientes un verdadero compromiso, tú quédate sentado, no pasa nada. Ya el Espíritu Santo en su momento te hablará. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos ante ti, Padre, reconociendo que somos pecadores, reconociendo, Padre, que nuestra carne gana la lucha, y no una vez, sino muchas veces. Te pedimos, Padre, que tú cambies nuestra manera de pensar, que nosotros seamos perseverantes leyendo tu palabra, Señor, orando, buscándote, ayunando, dedicándote el tiempo que tú mereces, Padre, para ir siendo transformados de nuestra mente. Señor, lleva tu cruz, Padre, el egoísmo, la soberbia en nuestras vidas, y permítenos adorarte, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y derrama, Señor, de tus dones sobre tu iglesia, Señor. Amamos tu iglesia, Señor. Amamos tu iglesia, Padre. Hacemos un compromiso delante de ti como iglesia, Señor, de mantener la adoración, Señor, en ese altar, en esa carpa de adoración 24/7 y hasta que tú vengas, Padre. Sé que habrá momentos de lucha, habrá momentos de dificultad, como ya lo he sabido, pero tú, Señor, eres quien estás al frente. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por habernos escogido, Padre. Gracias por estarnos preparando, Señor. Te alabamos, Padre. Te glorificamos, Señor. Aquí está tu pueblo en sus carros allá afuera, Padre. Y aquí, pues tú ves a todos los que están de pie, Señor, pero tú ves lo más importante, el corazón. Aquí estamos, Señor. Recíbenos como una ofrenda agradable a ti. Y tomamos el reto, Padre. Tomamos el reto. Y el día de mañana aquí estaremos a las 8 de la noche, arrancando, Señor, la adoración en este lugar para ti, de mañana hasta que tú vengas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte, iglesia. Puedes sentarte.